chat, hoy estamos aquí reunidos para hablar de algo que a todos nos pone felices. Algo que es ampliamente reconocido como la clave de la felicidad. Exacto, hoy vamos a hablar de drogas. Si no me crees, pregunta por las calles de Filadelfia, ahí saben de lo que hablo. Hablando de opioides, hoy vengo a hablaros de uno de mis conflictos favoritos, las guerras del opio. Primero, un poco de contexto. Las guerras del opio fueron una serie de dos guerras entre el Imperio Chino o dinastía Qing y Reino Unido. Estas dos guerras fueron el comienzo de la caída del Imperio Chino, que no pudo defenderse ante los imperios de Occidente. China siempre ha sido un país bastante especial. Con eso me refiero a que no les gustan las cosas que no son chinas. Por eso, incluso a día de hoy, sigue siendo un país bastante aislacionista y que trata de evitar influencia extranjera. Pero, lamentablemente para los chinitos, aproximadamente en el siglo XVII, los europeos empezamos a aumentar nuestra influencia en Asia y Oceanía, empezando a interactuar con la gente de Temu y demandando más comercio. Los chinos, aunque no les hagan mucha gracia, aceptan, porque tienen muchas cosas chachis que les podían vender por mucho dinero a los forasteros. Así, el comercio con China empieza a aumentar y se crean rutas comerciales muy importantes. Pero claro, la que exporta bienes es principalmente China y es la que sale ganando. Y esto es especialmente grave en el caso del Imperio Británico, que demandaba muchísimo té, seda y porcelana, pero no tenía nada de interés para los chinos, por lo que tenían que pagar con plata y se estaban quedando pobres. Para contrarrestar este gigantesco déficit comercial, los anglosajones toman una decisión: vender opio. El opio es una sustancia que se extrae de la savia de la amapola real. El opio tiene efectos narcóticos, que son muy útiles para ciertos medicamentos, pero esos efectos también son muy útiles para pasarlo bien. Así que obviamente se empezó a cultivar para vender droga, y se sigue haciendo a día de hoy. ¿Cómo se les ocurrió a los ingleses la brillante idea de vender opio? Fácil, no se les ocurrió a ellos. Los españoles, cuando llegan a China, juntan el opio con tabaco para crear una droga más potente. Luego, los neerlandeses mejoran esta nueva droga y empiezan a cultivarla en Indonesia, porque, como los ingleses, tenían un gran déficit comercial con China. Los guiris, al ver lo bien que les va vendiendo droga, usan los restos de la industria de los opioides mongola y empiezan a cultivar amapolas en el Raj británico, en cantidades dantescas. Para que os hagáis una idea, en 1773... los británicos producen 75 toneladas de opio, y todas son exclusivamente para vender en China. Al ver que sus aldeanos están empezando a morir por sobredosis, el emperador chino, Tao Wan, prohíbe el opio en 1829. Así, comenzando las tensiones entre China y Reino Unido, que los llevarán a una guerra. Como los guiris siguen vendiendo droga en cantidades masivas, el emperador chino encarga a Lin Che-chu que se encargue de ese problemilla. Lin Chen-chung les escribe una carta a los ingleses, pidiéndoles que por favor parasen. Claramente no pararon. De hecho, se la peló una puta barbaridad y siguieron con cero puta vergüenza. Ni intentaron disimular. Obviamente, los chineses deciden incautar la droga, lo que no les hace mucha gracia a los ingleses. Y bueno, una cosa llevó a la otra y los chinos, pensando que tenían alguna oportunidad, le declaran la guerra formalmente a los ingleses en 1839, comenzando, ahora sí, la primera guerra del opio. Del bando chino tenemos a Lin Che-su como representante del emperador, a Gan Bang como líder del ejército terrestre, por último a Wang Tianpei como líder de las fuerzas marítimas, las cuales en esta guerra por obvias razones van a ser las más importantes. Del bando británico tenemos a Charles Eliot representando al primer ministro inglés, a Howe como líder de las fuerzas terrestres, por último a James Bremer como líder de la Marina británica. Después de un par de conflictos navales poco relevantes, en 1840 los ingleses capturan la isla de Chuchan. Esto les permite tomar la importante ciudad portuaria de Dingai, que intentarán usar como base de operaciones. Tras este primer evento relevante pasan dos cosas. La primera es que los chinos hacen un trato con los ingleses para que se retiren de la ciudad, a cambio de mucho dinero. La segunda es que el emperador chino, al ver que Lin no lo está haciendo muy bien, lo manda ejecutar y pone a Kishan en su lugar. Otro evento importante. Tras una batalla anal en el estrecho de Humen, en la cual queda clara la completa supremacía naval de los guiris, los angloparlantes toman el control de la isla de Choempi, lo que les permite imponer un bloqueo naval completo a la ciudad de Cantón, una de las más importantes de China, y tener el control naval de la desembocadura del río de las Perlas. ¿Qué significa todo esto? Que en una parte de China, los chinos
se empiezan a morir de hambre. Tras un par de conflictos y negociaciones de paz, los ingleses toman la cuestionable decisión de irse de Cantón para centrarse completamente en Hong Kong. Esto, sumado a que Elliot buscaba entrar dentro de poco en negociaciones de paz, hizo que fuese destituido por Henry Pottinger. Bajo esta nueva trayectoria, con un enfoque más agresivo, los ingleses acaban por tomar la mayor parte de los puertos chinos. Los ingleses, completamente decididos a ahogar económicamente a China, navegan el río Yangtze, dirigiéndose a Nankín, una de las 3 capitales. Mientras suben el río para arriba, se encuentran más ciudades, que por supuesto conquistan y saquean. Una de esas ciudades es Zhenjiang, que era una ciudad muy importante, que estaba mal defendida. Mientras trataban de tomar la ciudad, los chinos tratan de aprovechar un desembarco forzoso de los británicos para abrir las puertas de la ciudad y atacar, así comenzando la batalla de Xinjiang, que los chinos perderían, no sin ser la batalla más sangrienta para los ingleses, con flipantes 36 bajas. Viendo su inevitable derrota, tanto soldados como civiles chinos prefieren suicidarse antes de ser capturados. Estas cosas pasan más de lo que parece. Lo que me recuerda a este maravilloso vídeo de aquí, que deberías de ver justo después de este vídeo. Tranquilo, te lo recordaré al final del vídeo. Tras tomar la ciudad de Zhenjiang, los guiris llegan hasta Nankín sin muchas dificultades y se preparan para tomar la ciudad. Afortunadamente, el emperador chino se hace caquita y acepta negociaciones de paz, firmando así el Tratado de Nankín. Oficialmente, la Primera Guerra del Opio acabó el 29 de agosto de 1842. Este tratado tiene muchas cosas, pero las principales son: indemnización de 21 millones de taeles de plata. No sé lo que es un tael y no me importa. También obligaba a China a abrir varios puertos al comercio internacional, abolir los aranceles, reconocer la soberanía británica en Hong Kong y permitir la venta del opio. Este tratado comenzó una crisis de la que el imperio chino nunca se recuperaría. Poco a poco fue cediendo ante las potencias extranjeras hasta que ¡pum!, China se desintegró. Ahora toca la Segunda Guerra del Opio. Afortunadamente, esta es mucho más simple y corta de explicar. En los años 1850, la presión de la carrera imperialista hace que UK se ponga más exigente con China, exigiendo más comercio y algunos cambios en el tratado, volviendo a aumentar las tensiones entre ambos imperios. Tras el incidente Arrow, que fue una excusa de Reino Unido para pegarse con China, los británicos se enfadan y empiezan a asediar Cantón. Tras unas cuantas negociaciones fallidas, los ingleses bombardean la ciudad un par de veces y se van para preparar una mayor invasión. En el 1856, tras retrasarse por una rebelión en el Raj británico, los ingleses invitan a los franceses a invadir Cantón juntitos de la mano. Los franceses, muy enfadados por la ejecución del padre Auguste Chapdelaine, un misionero francés, aceptan encantados. Tras bastantes conflictos contra un imperio chino muy inestable, la alianza anglo-francesa ocupa la ciudad de Guangzhou, obligando así a China a firmar el tratado de Tianjin, donde principalmente les obliga a darles más dinero y pedir perdón. Pero no acaba ahí. En 1859 los chinos incumplen una muy pequeña parte del tratado, dando así la excusa perfecta a Reino Unido para volver a bombardearlos. La alianza homosexual toma Pekín el 6 de octubre de 1860 y se expande el Tratado de Tianjin, acabando la guerra el 18 de ese mismo mes. Los principales cambios de este tratado son la completa legalización del opio y darles derechos humanos a los cristianos chinos. Ya está, acabado. Como ya dije un par de veces, estos eventos llevarían a muchas crisis en China que acabarían en su desintegración y que luego la gente hentai los intente invadir. Me retiro, adiós. La película que os recomiendo hoy es De Amor y Monstruos.